Seguimos aquí en el rumbo de la tarde, 98.5, Rumba FM, don Giorgi Rodríguez, don Juan Taveras Hernández y un servidor, don Rudy González, para que después no me digan estos dos que por qué los llamo por cuestión de edad. Que por qué lo llamo bien. Ahora vamos a hablar con uno que es más joven que nosotros, aunque peina canas también. El economista Guarocuya Félix está con nosotros para conversar. Que aprovecho la mitad del tiempo que tú utilizas para recortarte y entonces yo aprovecho la otra mitad. Porque nos recortamos con nuestro mismo barbero, con Ramón, claro que sí. Guarocuya, que es Saludo secretario. a Ramón, que seguro te está escuchando. Sí, él ya tú sabes. Un saludo a... ¿Sabes cuál apellido es Ramón, no? No, Gómez y Díaz. Exactamente, Ramón Gómez Díaz. Titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, fue director de Impuestos Internos de muy grata recordación. Muchas gracias, Jorge. Y también estuvo en el Bandex, ¿no? Estuve en el Bandex, fui superintendente de valores, fui director nacional de planificación y subsecretario de planificación cuando hicimos toda la... Bueno, una gran experiencia. La situación actual, el Banco Central acaba de emitir sus consideraciones o el reflejo de sus investigaciones sobre el mes pasado, el mes de agosto, y establece los niveles de inflación interanual y apunta a que vamos a tener un nivel de inflación como se había previsto para este año. Y en el mismo informe establece aumentos de precios en algunos rubros sensitivos. Y al mismo tiempo que esto ocurre, hay demandas y quejas de la gente por los aumentos en las facturaciones del servicio eléctrico. Sin embargo, el gobierno está asumiendo, por otro lado, el subsidio para evitar el aumento de los combustibles en el momento en que sigue subiendo el precio del petróleo y que aumenta y que proyecta como a $100 a final de año. Te pongo el cóctel de todas las variables así rápido que hay en las últimas horas en República Dominicana para ver qué evaluación tú haces de la situación de la economía en estos momentos. Bueno, es una economía que, como tú muy bien explicas, está sometida a una complejidad, porque incluso, de hecho, explicar el informe como tú lo has hecho implica casi descodificar un rompecabezas, sí. Porque por un lado tienes que vamos en la senda correcta en cuanto al incremento de los precios, es decir, vamos buscando la meta de inflación, se está manteniendo. Para poder mantener esa meta de inflación o buscar esa meta de inflación, el Banco Central ha tenido que subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, baja la actividad económica. Claro. Por eso tú ves que el primer semestre, bueno, lo que se busca es precisamente encarecer el costo del dinero para que la actividad económica baje y generar desempleo. Es duro decir esto, pero esa es la medida de política y ese es el objetivo que se busca. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que tiene eso? Precisamente la caída de la actividad económica y por lo tanto del nivel de empleo. Y eso se refleja en el bolsillo de la gente porque la gente tiene menos capacidad para conseguir un empleo formal. Ya sabemos que la mayoría del mercado de trabajo en República Dominicana es informal, es decir, es personas que tienen un trabajo en su gran mayoría precario. La informalidad no es sinónimo de precariedad. Son dos cosas diferentes, porque tú puedes ser informal y no ser precario, tener un alto nivel de ingreso o tener un buen rendimiento. Entonces, fíjate que lo que estás tratando de explicar, ese informe, es esa complejidad a la que está sometida la economía. ¿Cuáles son los puntos que llaman la atención desde la óptica de la política económica? Que el gran esfuerzo ha tenido que hacerlo el Banco Central. Y la política monetaria tiene límites, así es que el gobierno debió de haber acompañado de manera más activa por el lado fiscal al Banco Central. ¿Y cómo acompaña por el lado fiscal al Banco Central? Por ejemplo, manteniendo los niveles de inversión como había programado el gobierno en el propio presupuesto. No hay que hacer ningún otro esfuerzo adicional desde el punto de vista fiscal del lado del gasto de inversión. Por supuesto que hay esfuerzo en otras áreas, pero del lado del gasto de inversión ya lo tienes presupuestado, lo tienes programado, era ejecutar correctamente y el gobierno viene subejecutando la inversión, que ya de por sí es baja históricamente. Recientemente uno de los principales economistas 13% más o menos estaba destinado del presupuesto. Sacó un artículo muy interesante donde demostraba que es el gobierno que ha tenido el peor desempeño desde el punto de vista de la inversión. Descontando el interregno de la guerra civil y previo a la guerra civil. Entonces, esto es un tema que el gobierno debería prestarle eso no pudo haber afectado el hecho
de todos los recursos que ha tenido que destinar el gobierno en subsidios para evitar precisamente... No, Jorge, tú estás siendo muy generoso porque ese es el recurso que está presupuestado, que está previsto y que incluso este año el gobierno en el presupuesto correctivo incrementó el gasto de capital. Es justo reconocer que el gobierno este año ha mejorado la ejecución, la velocidad de ejecución con relación a los 2 años precedentes, Sí. pero no es suficiente. Es decir, es mantenerte en el rango de lo que tú mismo has programado y que tienes presupuestado y que no has tocado para tú enviarlo a otras áreas, como por ejemplo para apoyar los subsidios a los combustibles o apoyar los subsidios al sector agropecuario que en su momento se otorgaron, etcétera. No, pero eso es lo que te planteaba. O sea, pero desviar esos fondos. No ha tenido que desviar fondos, es lo que yo te quiero decir, es que no ha tenido que desviar los fondos de inversión. Los fondos de inversión lo ha retenido hasta el final del periodo, sin ejecutar adecuadamente. Ese es el punto. Porque si hubiese habido la justificación de que tuviste que disminuir los fondos de inversión que ya tú tenías presupuestado para tú destinarlo a otro gasto, bueno, podría ¿Y con ser qué propósito entendible. tú entiendes que se ha dilatado? Mira, yo pienso que ahí hay una mezcla de factores. El primer año yo dije, bueno, es una parte de la impericia de este equipo de gobierno, de la falta de experiencia. No conocía los sistemas presupuestarios, se habían hecho reformas muy profundas que venían en marcha desde hace años, pero digamos para poner un punto de referencia desde el año 96, diciembre del 96, y a partir del 2006, 2007, cuando se creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se creó el Ministerio de Hacienda, cambiaron todos los sistemas y por lo tanto hay una impericia en el manejo de sistemas que son cada vez más complejos y sofisticados. Digamos que el primer año eso es posible justificarlo. Ustedes recordarán que el propio gobierno cambió en Contraloría y cambió en Tesorería. Hizo un momento determinado un error y luego siguió haciendo cambios en esa misma área. Supongo que para darle agilidad a los procesos, a lo que está sometido no solo la inversión, sino todo el sistema de compras del sector público. Pero eso ha sido insuficiente. Entonces la explicación no me alcanza porque se supone que ya un tercer año, camino un cuarto año, ya tú tienes una experiencia suficiente como para imprimir la velocidad suficiente a la inversión pública. Por lo tanto, me acaban las explicaciones. ¿Y no sería también que la misma contracción de la economía por razones de los aumentos de las tasas de interés y otras políticas? No, porque estamos hablando de la inversión pública, no pues, de la inversión privada. No, ahí que yo quiero llegar. El gobierno haya recibido menos ingresos y haya tenido que... Bueno, esa es la otra parte. El gobierno ha estado sometido, digo ha estado sometido porque se sometió él solito, a lo que se denomina el efecto precio. ¿Qué es el efecto precio? El efecto precio es cuando tú tienes una especie de ilusión óptica y el gobierno tuvo una especie de ilusión con los ingresos y ustedes recordarán que se hizo mucha publicidad con la efectividad de las recaudaciones. Muchos economistas, incluso no partidarios en su momento, dijimos, no, hay que tomar en cuenta el efecto precio, en la medida que suben todos los precios de la economía, no solo la dominicana, sino a nivel global, y la economía dominicana está sometida a la presión a nivel global. Recordarán el precio de los furgones que subieron de $1,200 hasta $18,000 claro, de China a esta región. Recordarán otros precios que eran muy sensibles. Por lo tanto, tú aumentas la base a la que se liquidan. Por ejemplo, en aduanas, ¿no? A la que liquida y va a tener buen desempeño. Ahora eso no se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú, y ahí sí tienes tú una parte de, digamos, en tu argumento o en tu exposición, podría tener una parte de explicación. En la medida en que siguen incrementando los precios, la disponibilidad que tiene el gobierno, aunque nominalmente sea más alta, en términos reales es menor. Es menor. Y por lo tanto, ese es el efecto ilusorio que te genera el incremento de los precios. Fíjate que el gobierno ha tenido que pedir adelanto 2 veces, el pasado año y este año, para poder completar las metas recaudatorias. Manteniendo el déficit. Por supuesto. El otro tema es que probablemente el gobierno debió de haber reflexionado sobre las metas de déficit. Porque algo que tienes que tener cuando tú haces política económica, lo cual es muy complicado, déjame decirte que tampoco es que los hacedores de política del gobierno están en una posición cómoda. Siempre es una posición difícil, incómoda, porque está sometida a múltiples presiones al mismo tiempo, simultáneamente. Y tiene que dar respuesta a muchas de ellas y otras la darás, digamos, con mayor o menor efectividad. Pero fíjate que
el gobierno, al tener que pedir estos adelantos, está admitiendo al mismo tiempo que estaba sometido a ese efecto ilusorio de los precios. Y eso, por supuesto, que afecta a cualquier ejecución. Ahora, el gobierno tiene financiada la inversión pública. Entonces, ese es el punto. Déjame decirte que no lo digo como una crítica negativa, lo digo como una preocupación. No con ánimo de desherir o de evidenciar algo, porque lo adecuado hubiese sido que se mantuviera en la senda de ejecución presupuestaria. ¿Y qué podemos hacer para revertir esa situación y llevarla a un plano de horizontalidad? Recuperar la velocidad de inversión y tener mucha claridad hacia dónde vas a invertir y en qué sectores vas a invertir. Se supone que tienes que tener una buena planificación, una buena programación. Hay un elemento adicional que es el tema de las alianzas público-privadas, la apuesta que se ha hecho a la alianza público-privada. Entonces, fíjate que el pasado año, por ejemplo, el gobierno hizo unas transferencias muy significativas, entre ellas al área que gestiona la alianza público-privada, pero la velocidad de ejecución no es exactamente la misma porque tú tienes que contar con otros actores, ¿no? Entonces, eso puede ser un elemento, no lo sé, es una hipótesis, puede ser un elemento también que haya afectado la velocidad de ejecución. En definitiva, lo que quiero yo concluir con esta parte es: tiene que haber una mejor coordinación entre la política fiscal y monetaria para que la política fiscal acompañe a la política monetaria, para que no haya un sobreajuste de la economía. Ese sería la apuesta del gobierno al sector turismo. ¿Cómo la ves? Correcta. Fíjate que los planes que maneja el gobierno son exactamente los mismos planes que tenía la administración anterior. El presidente Medina se había trazado la meta de los 10 millones de turistas y por lo tanto eso es importante destacarlo desde el punto de vista de lo que el propio presidente actual ha dicho, que no hay adanismo en determinadas políticas, por más que él muchas veces se refiere de que no hay precedentes en una tal o cual acción. Entonces yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que el sector turismo todavía tiene mucho espacio para crecer en la República Dominicana. Lógico, eso va a requerir reformas importantes, no solo para los turistas. Ya la economía dominicana requiere una serie de reformas para poder salir de lo que nosotros vamos, en un proceso en el que vamos a entrar que se conoce como la trampa del ingreso medio. Ya Dominicana está categorizada como un país de ingreso medio alto, pero tenemos grandes problemas distributivos, tenemos grandes problemas en el mercado de trabajo, el grueso del mercado de trabajo es informal, tenemos áreas donde los servicios no llegan de forma adecuada, como los servicios de energía, agua, no para este gobierno, me refiero en sentido general. Ahora, eso va a requerir una serie de reformas estructurales muy importantes para, aun que nosotros seamos categorizados como país de ingreso medio, podamos romper ese techo y entonces pasar a ser un país con mayor nivel de ingreso, es decir, no medio alto, sino de alto. ¿Qué países? Es una apuesta correcta, comenzó el presidente Medina, la apuesta en Pedernales. Por eso te decía que eso es una continuidad de política muy correcta, muy adecuada, sumamente adecuada. Y además, yo que vengo de esta región, yo soy de esa región, imagínate en lo personal, para mí lo caro, lo apreciado que es que esta región pueda alcanzar otras regiones. De hecho, yo soy de pagar las casas de Azua. Y de pagar las casas. De hecho, estoy publicando una serie de artículos en el periódico El Dinero y he publicado el último artículo que he publicado es sobre precisamente un ejemplo de cómo nosotros, la región Enriquillo, que es la región donde está Pedernales, debería converger con el resto de regiones más desarrolladas, sobre todo tomando en cuenta el Distrito Nacional. No es momento ahora quizás para explicar esto, está explicado en el artículo, pero por supuesto que esto es de valorar que se continúe, digamos, la inversión en esta región y en la provincia de Pedernales. Ahora, probablemente aquí lo que cambia son las formas. Nosotros no lo hubiésemos hecho quizás como lo ha hecho esta administración, dándole un privilegio a la alianza público-privada, hubiésemos permitido al sector privado asumir gran parte del riesgo de la inversión, hubiésemos seguido apostando a más infraestructura pública, pero ya son elementos de énfasis en la visión de la política pública. De la aplicación. No afecta, sí. Pero claro, el objetivo es el mismo, al final de cuentas. El objetivo, buscamos, digamos, el mismo objetivo de crecimiento, aunque el camino que hubiésemos seguido, de seguro que sería diferente. No, pero si tú y yo nos vemos de tanto en tanto, pero
Desde que nos cerraron algunos negocios nocturnos, nos hemos perdido el rastro mutuamente. Indiscreto. No, en el sentido de la música. No. No, pues yo no estoy diciendo que sea en mal sentido. Mira, yo en otra vida, que es paralela a esta que llevo de ser economista o militar en un partido político, yo soy productor de obras de teatro. Por ejemplo, produje una obra de teatro el diciembre pasado que hemos querido reponer, que se llama Café Shakespeare, la hicimos en Casa de Teatro. He sido productor. No lo he podido. No lo he podido ver. Sí. No he podido ver. Pero fíjate que también tengo una producción, la última producción probablemente de Víctor, que no se ha hecho, digamos, pública. Ahí estoy todavía. Produje un disco con Vitico que no hemos sacado, ¿no? Guaracuya Félix. Muchas más cosas que solamente militar en un partido político, doy clases también. Guaracuya Félix es economista y bueno. Muchas gracias. Ahora descubro que también es productor de obras de arte, ¿no? Artísticas. Sí, de teatro, más bien. Bien, pero eso es arte. Haciendo un gran esfuerzo para... Pero, y le gusta la buena música. Sí, le gusta la buena música. Mucho, igual, eso lo compartimos, compartimos la buena música, compartimos muchos amigos. Además, claro. Eres político, sí. Eres político y me imagino que político con aspiraciones, ¿no? Sí, pero no en este momento. Digamos que la aspiración, no aspiración electoral personal en este momento, sino la aspiración de que mi partido tenga el mejor desempeño posible en las próximas elecciones, siendo ese mejor desempeño el ganar las elecciones con un candidato como el nuestro, ¿no? Para eso implica las alianzas que está haciendo el partido, ya luego habrá matices y habrá opiniones de todos los colores y de todos los gustos a esa alianza, pero en lo personal, digamos, no estoy sometido en este momento a una candidatura. Las encuestas dicen que el candidato de ustedes a la presidencia de la República no logra posicionarse y Leonel Fernández sigue en el segundo lugar en la preferencia del electorado. Sí, Juan, la política es un reto permanente, o sea, la política es eso, es romper las barreras y plantearte desafíos de forma permanente. Es la primera vez que tenemos a un Abel Martínez candidato a la presidencia frente a un candidato que es el actual presidente de la República que aspira a una repostulación y a un candidato de un partido que surge del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido presidente 3 veces. Entonces, es un desafío que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y lo reconozco como tal, pero eso no implica que nosotros no podamos vencer determinados desafíos si hacemos las cosas de manera correcta, adecuada y sobre todo, lo más importante, que es volver a ganar la confianza de la gente, que es la parte más difícil en todo proceso de un partido que duró entre un periodo y otro 20 años en la administración pública. Gonzalo Castillo logró vencer en las internas del PLD a ese que fue presidente 3 veces. Sin ninguna duda, y eso quiere decir que hay un precedente. Es decir, que aunque el presidente Fernández dijo que le habían hecho trampa. Bueno, eso podría dar solo un programa de decir si hubo trampa o no. Yo lo que sí en definitiva creo que es un desafío para nosotros. Estamos enfrentando ese desafío. No solo es un desafío, al mismo tiempo es un reto. Es decir, para el Partido de la Liberación. Yo creo que es un gran reto. Es las dos cosas. O sea, tenemos el reto como partido y tenemos el desafío con el candidato que tenemos que posicionar. Hay planteada yo creo que vamos, digamos, en el camino correcto. Siempre hay planteada una alianza. Siempre es posible mejorar. Hay planteada una alianza. Finalmente aparenta que el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD, pues, han logrado iniciar los pasos, ¿no?, para consolidar una alianza. En caso de que en el proceso para la presidencia de la República Leonel Fernández quedara en segundo lugar y eventualmente tendríamos que ir a una segunda vuelta, ¿apoyaría el PLD a Leonel Fernández? Ya el Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición al respecto y parte de los criterios acordados en la alianza es que el que quede en tercer lugar apoyaría al que quede en segundo lugar. Digamos que si Leonel quedara en un tercer lugar, apoyaría
Pero al candidato del Partido de Liberación Dominicana, ¿en la elección de medio tiempo o en las...? En las presidenciales, eso es lo que se acordó, digamos como uno de los criterios acordados y que se hizo público. No, además. pues yo creo no que el las PLD, municipales, porque el acuérdate PLD que tienen ritmos diferentes Sí. y tienen características diferentes, ¿no? sí, Y además, es importante, perdón Juan que te interrumpa Ajá, y disculpa, que la mayoría de la opinión pública no se ha detenido en este elemento. Las elecciones próximas son novedosas, primero por las fechas en que se producen, primero las municipales, y segundo, la mayor novedad es que se modificó el día para escoger a los congresistas. Antes se escogían a los miembros del Congreso en las municipales y ahora se va a escoger el mismo día que el presidente. Y esto es un cambio estructural importante de la ley electoral. Yo creo, Guarcuya, que alguna vez, en algún momento, ustedes, los políticos, deberían sentarse a revisar eso. A revisarlo. A revisar ese sistema que tenemos. De elecciones primero. Estoy de acuerdo contigo, y después la Juan, otra. Juan, déjame decirte, voy a casi a decir lo que pienso más allá de mi propio órgano. Yo no estuve de acuerdo con esas leyes recién aprobadas que prácticamente fueron desmontadas por el Tribunal Constitucional en su momento, porque eran leyes que es verdad que se tenían 20 años discutiendo, pero las que se tenían 20 años discutiendo no fueron las que salieron. Entonces a veces tú oyes el argumento. Yo estoy absolutamente de acuerdo, Juan. Nosotros tenemos que replantearnos no solo eso, tenemos que ir más lejos. Yo creo que tenemos que replantearnos la representación en el territorio. No es posible que este país tan pequeño siga teniendo una matrícula de congresistas tan grande. Sí, eso estamos de acuerdo con tema. Tenemos que balancear la representación no senatorial, pero sí de los congresistas, o sea, de diputados, en función de población. Te voy a poner un caso. O sea, el tema de la legitimidad. ¿Cómo es posible? Perdón, tenemos que revisar el sistema de elección preferencial. Yo creo que después de un poco más de 20 años, tenemos la experiencia suficiente para entender que el voto preferencial a la Cámara de Diputados ha traído peores congresos que lo que tuvimos en otro momento. Aquí lo hemos discutido muchas veces. Entonces, y peores ayuntamientos también. Por supuesto, tenemos que... Y fíjate que tenemos este es el artículo que yo he escrito, o sea que me estoy autocitando a mí mismo en este programa, pero este es el artículo que escribí recientemente. Superar los desafíos se llama. Ahora, entonces estoy más de acuerdo contigo, no puedo estar. Y esa es la agenda de reformas que nosotros necesitamos. Que no es una agenda de reformas solo económica, es una agenda de reformas que comienza por el territorio, continúa por la fiscalidad, pero la gran reforma siempre es la reforma política, porque la reforma política y los acuerdos políticos son lo que te permiten hacer esa reforma para nosotros poder romper ese techo. Lo que ha hecho ahora Bukele en El Salvador, redujo drásticamente la cantidad de municipios. En un territorio de 28.000 kilómetros cuadrados. Redujo la cantidad de senadores, kilómetros más. Se está economizando el Estado se economiza. Pero no solo es por la economía, digamos, presupuestaria, que es significativa y por lo tanto no es un tema menor como para dejarlo Yo he preguntado aquí muchas veces, ¿para qué sirve un diputado de ultramar? ¿Y para qué nos ha servido a mí los diputados del Parlacén? Bueno, eso es parte de esa reflexión que nosotros tendríamos que poner sobre la mesa y entre las fuerzas políticas acordar para poder romper ese techo que acabo de decir donde estamos entrando, que es en la trampa de los países que no han podido trascender el ingreso medio. Venezuela nunca pudo romper, a pesar de ser una de las principales potencias petroleras del mundo, la trampa del ingreso medio. Brasil no ha podido romper la trampa del ingreso medio. Colombia está en la trampa del ingreso medio. Chile en gran medida, las movilizaciones sociales que tuvo Chile, toda la respuesta política que tuvo Chile, como romper con partidos tradicionales, elegir a y Argentina está sumida en una situación de crisis permanente. Lo de Argentina ya es el ejemplo paradigmático de cómo, porque Argentina llega a ser un país de alto nivel de ingresos. Claro, de clase media. Cae por debajo de un país de ingreso medio alto. Lo de Argentina es paradigmático. Sí. Hay que analizar la clase casi de manera diferente, entonces diferenciada. Sería partidario de un Congreso unicameral de eliminar la reelección presidencial y prolongar el periodo
Esa es la opinión personal, ¿no? Sí. A 5 o 6 años. Yo no eliminaría el Congreso, no haría un Congreso bicameral. Yo hace muchos años pensaba que sí, que un Congreso unicameral sería lo adecuado. Pero vista la experiencia política y la historia pesa mucho. Yo creo que es preferible tener un peso y un contrapeso. Una Cámara territorial, como es el Senado, y una Cámara de representación popular, como son los diputados. Y eso crea ese balance necesario dentro de la formulación y la hechura de las políticas públicas y sobre todo el contrapeso de la representación política de los propios partidos y de la sociedad. Lo segundo es mantendría la reelección consecutiva 8 años y no más, porque eso sí nos permitiría a nosotros la circulación de las élites políticas, es decir, hay generaciones que se pierden precisamente porque los líderes se eternizan. Yo he visto, por ejemplo, al actual presidente de la República decir ahora que él no está de acuerdo con la reelección consecutiva, pero lo va a hacer, se va a reelegir de manera consecutiva. Igual que Danilo, igual que Leonel, igual que el otro, y el otro, y el otro, y el otro. No lo estoy diciendo como algo yo comparativo malo, no, eso es su derecho. Sé que no, te quiero decir que prácticamente todos tienen un comportamiento similar, cuando debemos respetar los dos periodos y ya, es lo que la mayoría de esta sociedad quería. Está reflejado en las encuestas que se hicieron en su momento, múltiples encuestas, incluyendo en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, eso de tener un periodo así y poder volver en otro, es dejar una... No, yo preferiría 5 o 6 años y fuera. No reelección. Te voy a dar una respuesta que me dio alguien en Chile. En Chile había 6 años. En México. Y en México hay 6 años. Hay 6 años. Y hablando con un chileno, recuerdo en Chile, en una visita 6 años un gobierno malo a la es duro. CEPAL y bueno, y un encuentro con algunos partidos políticos en Chile. Le dijimos, bueno, lo de los 6 años, yo preguntaba por qué el presidente Lago había modificado los 6 años, que los 6 años para, desde el punto de vista, por lo menos de los economistas, hay un horizonte de política temporal mucho más tranquilo, más cierto. Y él me dijo, mira que Guaracuya, para un gobierno 6 años muy poco, pero para un gobierno malo es excesivo. No, bueno, pero se puede... Pero se puede incluir la figura de... Déjame decirte que en Dominicana tuvimos gobiernos en la Constitución de 5 años, ¿no? El plebiscito revocatorio. Y pues eso a los 4 años. Caer en Ecuador, en Perú, lleva eso es más peligroso. complejidad mayor, y mientras más simples sean los sistemas, ese es más peligroso. Mucho más fácil son de ese es más peligroso. Menos costoso. Pero yo quería, finalmente, de mi parte, sí. yo quería el proceso electoral en el que estamos inmersos ahora, el partido de gobierno y el candidato presidencial en repostulación ha trazado como línea de su oferta electoral la transparencia y sus obras de gobierno, como es lógico, por el eje de la transparencia, de anticorrupción. Y la oposición traza las críticas, como es lógico, a las políticas oficiales, pero también enmarcado dentro de la situación económica del país. ¿Cómo conjugar esas dos cosas para que la gente tenga realmente una visión de por qué apostar? Fíjate que el tema de la visión de los partidos políticos se convierte en un tema cada vez más importante. El hecho de que los partidos políticos pasen a ser partidos mucho más programáticos que lo que son, porque no tenemos partidos, salvo el Partido de la Liberación Dominicana, no porque milito en él, sino que es constatable, que ha sido el partido más programático en democracia, por lo menos en la democracia a partir de una fecha, ¿no? Luego podríamos discutir de cuál es esa fecha de donde consideramos democracia, ¿no? Pero digamos, en el contexto democrático, el partido más programático ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, que se ha dado programas cada año y que además ha hecho un esfuerzo por cumplir las promesas electorales. Porque los programas primero son promesas electorales que luego se convierten en programas de gobierno, ¿no? Es el partido que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya la estaba como una propuesta en su gobierno, y muchas de las reformas que hicimos estaban en los programas de gobierno. Y puedo hacer una anécdota sobre esto. En el año 2004, que teníamos un programa de gobierno que hablaba de una serie de reformas que luego implementamos, hubo varios ministros en una reunión, en ese entonces eran secretario de Estado, yo era director nacional de planificación, estaba acompañando al secretario técnico en una discusión sobre presupuestos, sobre la reforma, teníamos el acuerdo con el fondo, y un secretario dijo, bueno, pero ¿dónde estaba esto? Y entonces yo recuerdo el secretario le dijo, técnico,
que había sido el coordinador de la oferta electoral, luego programa de gobierno, dijo, pero bueno, es que ninguno de ustedes leyó el programa de gobierno. Eso fue lo que nosotros pusimos en nuestro programa y nosotros nos estamos moviendo en el marco de nuestro programa. Para responder de manera concreta, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de programa. Estamos en este momento elaborando lo que es la oferta electoral para hacer un programa de gobierno, como esperamos que sea después de las próximas elecciones, que gobierna el Partido de la Liberación Dominicana. Respetamos la línea programática de campaña que cada partido pueda darse, es decir, es respetable si el presidente actual define que su línea es la transparencia, es respetable. Eso nosotros apoyamos la transparencia. De hecho, el partido que más legislaciones aprobó sobre ese tema fue el Partido de la Liberación Dominicana, sobre el tema de transparencia. De hecho, muchas de las herramientas que hoy se utilizan que no fue el más transparente. Sí, fue bastante transparente. Claro, otra cosa es, una cosa es la responsabilidad que tú tengas en el uso de la gestión que tiene bajo tu responsabilidad, pero ha sido transparente en ese sentido. Eso ya la justicia determinará la responsabilidad que cada quien tenga, y en eso el Partido de la Liberación Dominicana ha sido muy, muy claro desde el primer día. Quien tenga responsabilidad, pues la justicia que la determine, ¿no? Guaracuya Félix, gracias por haber compartido con nosotros esta más de media hora, ¿no? Déjeme decirle que cuando sea grande como ustedes, quiero tener un programa como este. Yo creo que me he sentido muy bien. Qué bueno, qué bueno. Nosotros contigo también. Lo único que me quedé con el deseo o con la esperanza, cuando Yoli te preguntó aspiraciones, que iba a decir, yo voy a ser candidato a senador o tal cosa por tal sitio. Yo pensé que iba... No, en este momento no, fui precandidato a senador. Yo sé, claro. Fui precandidato. Claro. Pero en este momento no. Y por razones, múltiples razones, pues claro, tomar la decisión de ser candidato. Además, tú no tienes dinero para ser candidato. Bueno, eso es una de las razones fundamentales, porque hoy en día cuesta parte mucho. de las reformas que tenemos que hacer es que la política sea costosa. Claro. Y además, mira, eso es un constreñimiento. Tú sabes que yo siempre he apostado que eliminen el voto preferencial. Porque ahora ocurre que aparecen 3 riferos, 4 narcotraficantes, compran la voluntad popular y se imponen. De hecho, tenemos una cantidad de diputados que lo que son riferos. Y están incluso y lo defienden. Bancas ilegales. Y ellos mismos lo dicen que son bancas ilegales. Yo venía escuchando el programa y sé que en un segmento anterior ustedes trataron esto. Claro, este entonces, ¿qué ocurre? Más grave que lo que ¿qué ocurre? Cuando tú vas con una gente como tú, es más, yo pongo un ejemplo. Pero déjame decirte, no solo yo, que no tengo un patrimonio. No, pero yo, Rudy, Georgie, cualquier ciudadano que tienen un patrimonio, digamos, y un ahorro que de toda su vida, no tienen capacidad para poder competir en ese entorno. Claro. No es imposible. Entonces hemos construido un sistema electoral además costoso y perverso. Pero ¿cómo Hugo Tolentino pudo haber sido diputado y presidente de la Cámara de Diputados en un ambiente como este? Imposible. No, ha sido imposible. ¿No? Todavía existían las listas cerradas para exacto, los diputados. Claro. Los partidos sí tenían la capacidad de poder escoger y tenía más cuidado, como más tacto, pero ahora no, ahora cualquiera que tenga dinero, el que tenga cuarto y no le importa gastarlo porque no se lo consiguió fácil. Exactamente. Yo creo que la gran conclusión, quizás, si es que alguna hay de esta conversación esta tarde, es la necesidad de replantearnos todos estos temas, Juan. Sí. Ponernos sobre la mesa. Y estos sí son los temas importantes y relevantes que tenemos. Y para eso debe servir la llamada, entre comillas, clase política. Claro. Para desentar la política. Y los actores civiles de la sociedad. Por supuesto. Los actores civiles tienen que empujar en ese sentido. Así como empujaron para que tuviéramos el voto preferencial en su momento, porque hubo un gran espacio de una parte de la sociedad civil. Yo creo que esta misma sociedad civil tiene que repensar ese tema, ¿no? Bien. Gracias, Guaracuya. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, regresamos para que la gente hable, que se exprese el pueblo. Ya nosotros somos